Que la paz de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Que la gracia ponga en sus corazones un cántico a Dios. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Un saludo espiritual a la distancia a ustedes, apreciados hermanos, católicos, no católicos, quienes están allí, constantes, escuchando la enseñanza, compartiendo el mensaje de Dios para ustedes. Dios les bendiga, les acompañe, les guíe en ese caminar hacia la salvación. Apreciados hermanos, aclararemos hoy una duda que anda por allí en algunos hermanos que no comparten la doctrina de la Iglesia Católica, es decir, que rechazan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y acá hago referencia a aquel pasaje de la Escritura donde Jesús dice: dejad que los niños vengan a mí, de San Marcos capítulo 10, versículo 13 en adelante. Muchos saben, conocen la doctrina de los hermanos que no son católicos y se han dado de cuenta que la gran mayoría no bautizan a los niños, porque en la Biblia no aparece que los niños deben ser bautizados pequeños. Porque dicen, porque no lo dice la Sagrada Escritura, que porque no tienen uso de razón. Bien, se les respeta, sí, se les respeta, pero no se comparte. Hoy vamos a ver, según las Sagradas Escrituras, qué sucede cuando alguien no permite que los niños se acerquen a Dios. Y es acercarse a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, es hacerlo hijo de nuestro Señor Jesucristo a través del bautismo, porque ya sabemos, en muchas de las enseñanzas, hemos aprendido que el bautismo es no solamente para el perdón de los pecados, como manifiestan los hermanos que no son católicos, que dicen que allá en Hechos de los Apóstoles 2:38, dice que es solamente para el perdón de los pecados. Pero se quedan en el 2:38 porque no avanzan al 39, donde dice que es para recibir el Espíritu Santo para ustedes y para sus hijos. En Gálatas 3:27-28 ustedes podrán repasar, y ya algunos pues se saben las citas bíblicas de Gálatas 3:27-28, donde a través del bautismo todos nos revestimos de Cristo. Todos formamos a pasar uno solo con Cristo, ¿verdad? Y herederos de la promesa. Que si ustedes ven a San Marcos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús es bautizado, al salir del agua, se le abren las puertas de los cielos, viene el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo el amado. Nos convertimos, pasamos a ser hijos de Dios. De esa manera, el Señor quiere que los niños se acerquen a Él. Y hay doctrinas que se están negando, están prohibiendo que los niños se acerquen a Jesús, es decir, no quieren que los niños sean bautizados porque no tienen uso de razón, que tienen que ser bautizados a la edad de que Jesús se bautizó. Bueno, para ustedes contar la historia que ustedes ya conocen, lo que protestan estos hermanos con el bautismo. ¿Qué sucede? ¿Quiénes eran? Según las Sagradas Escrituras, los que no querían que los niños se acercaran a Dios, y a ver si nuestro Dios, nuestro Padre, estaba de acuerdo con que no dejasen acercar a sus hijos. Sus niños, sus niños, los niños, que es el pasaje que estamos tocando, que son sus hijos, por supuesto.
y que hay y existirá personas disfrazadas, instrumentos del demonio que no quieren que los niños se acerquen a Jesús. Escuchemos a Marcos capítulo 10, versículo 13 en adelante. Algunas personas le presentaban los niños para que les tocara, pero los discípulos les reprendían. Los discípulos les reprendían. Los más cercanos a Dios, los que dicen, Señor, mi Dios, mi todo, al quien creo, a quien alabo y bendigo, los reprendía. Cuidado, usted está reprendiendo a los niños para que no se acerquen a Jesús. Escuche, Jesús, el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, al ver esto, se indignó y les dijo, no le gustó. A nuestro Señor Jesucristo no le gustó esa actitud de muchos hermanos que están impidiendo que los niños se acerquen a nuestro Señor Jesucristo, que sean hijos de Dios, porque sin el bautismo son criaturas de Dios. Y con el bautismo pasan a ser hijos de Dios, pertenecer al cuerpo de Cristo, heredero de la promesa, a revestirnos de Cristo, a recibir el Espíritu Santo, a que se nos abra la puerta de los cielos, a pertenecer, participar en la herencia prometida. Jesús, al ver esto que veían, que le impedían que los niños se acercaran a él, se indignó y le dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Hermano, sea quien sea, el que le está prohibiendo al niño ir a Dios al no recibir el santo bautismo. El Señor se indigna cuando tú pones obstáculos para que ese niño no se acerque a Dios. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y escuche lo que viene. Jesús tomando a los niños en brazos, sí, así como lo oye, en brazos pequeñitos, los cuales algunos hermanos no católicos dicen que los niños no tienen uso de razón, no entienden lo que hacen, por eso no tienen que recibir el bautismo, pero Jesús dice, Jesús tomando a los niños en brazos pequeñitos e imponiéndole las manos, los bendecía. Forma parte de ese grupo que está impidiendo que el niño se acerque a Jesús para que lo bendiga, para que lo reciba en sus brazos, para que reciba el don del Espíritu Santo a través del bautismo. ¿Eres uno de ellos? San Juan, ¿recuerdan ustedes en San Mateo capítulo 3, versículo 13, Mateo 3:13, cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan? Y verán ustedes que Juan le dice a, a Jesús, tú vienes a mí para ser bautizado. Yo soy quien necesita ser bautizado, le dice Juan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le responde? ¿Qué le responde nuestro Señor Jesucristo? Versículo 15, Mateo 3:15. Jesús le responde, deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. De este modo respetaremos el debido orden. ¿Qué hizo Juan? Aceptó y bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Había que respetar un orden. ¿Cuál sería ese orden? ¿Quién lo respetaba y quién no lo respetaba? San Lucas capítulo 7, versículo 29. Escuchen. Todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos. Incluso los publicanos.
confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. Se acercaron a Jesús a través del bautismo. Ahora bien, versículo 30, en cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo. Y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. ¿Quiénes son los que no quieren escuchar y aceptar el orden de las cosas? ¿Quiénes son los que no quieren que los niños vayan a Jesús? Los fariseos y los maestros de la ley, que no aceptaron el bautismo, y como no, pues sus niños tampoco, hasta que no cumplan cierta edad. Cuando ya tengan uso de razón, mayores, muchos, algunos, ¿no? Algunos dicen que tienen que ser bautizados a la edad que Cristo se bautizó, a los 30 años. Sí, porque Jesús se bautizó a los 30 años. Y los niños, sus hijos, deben ser bautizados a los 30 años. Los fariseos y maestros de la ley no pasaron por su bautismo, y con esto desoyeron, dice las Sagradas Escrituras, se opusieron, sí, desoyeron el llamado que Dios les dirigía. Se oponen, así como se oponen para que los niños no se acerquen a Jesús. Pero les recuerdo, Jesús se indigna cada vez cuando usted, hermano, que no comparte la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, bautizando a los niños, se indigna porque no dejas que los niños se acerquen a Dios. Y cuidado, forma parte de ese grupo de fariseos y maestros de la ley que desoyeron la voz de Dios. Dijo Jesús a Juan, digamos que tenemos que dejar que se cumpla, así lo dice el Señor, de ese modo respetaremos, se cumpla el debido orden, así como Dios lo tenía preparado. Y así, de esa misma manera, lo tiene nuestro Dios dispuesto, que los niños se acerquen a Jesús para que los toque, para que los bendiga, para que los cuide, para que los proteja a través de su santo bautismo, que formen parte de su cuerpo. Gálatas 3, 27, 28. Revestirse de Cristo, unirse al Señor, formar parte de ese cuerpo de que dice Jesús, es la iglesia. Hermanos, no se opongan a la palabra de Dios. Dejen que los niños se acerquen a Jesús y no se los impidan. No se los impidan porque Dios se indigna. Así es. ¿Y tú qué dices ser cristiano? ¿Qué dices obedecer el mandato de Dios? ¿Por qué le impide a los niños que se acerquen a Dios? ¿Por qué enseñas que los niños no deben ser bautizados? ¿Por qué? Deja que se cumpla en ellos lo que el Señor tiene escrito en su palabra. No se quede solo con el versículo que tanto toman los hermanos no católicos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Solamente toman el 38. ¿Por qué no toman también el 39? Pero le contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, versículo 39. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Y para sus hijos. Deja que tu hijo, deja que los niños
reciban el don del Espíritu Santo y formen parte del cuerpo de Cristo y no se lo impidan. Amén.